Y pues bueno, para empezar, agradecerte, Jimena, muchas gracias por tu tiempo. Jimena en este caso es la autora de Ritual de Expulsión. Y pues bueno, esto más que nada, más que entrevista, más que cualquier otra cosa, es una plática, para conocer un poquito más de tu trabajo, los intereses que tienes, qué es lo que te ha llevado en este caso a escribir tu texto. Nosotros, bueno, Abril, Sebastián, que ahorita entra, y yo somos, los responsables de pues de argumento perdido, básicamente. Somos quienes hacemos la revisión de, el material y pues la verdad es que pues tu texto es uno que sí nos llamó muchísimo la atención. Este es dentro de los textos que en este caso pues quisimos darle un poquito más de em, pues de luz, para ver justo qué autores tenemos nosotros, quiénes son los que se están acercando, por qué les interesó en este caso ser parte y colaborar con nosotros. Y pues, bueno, no sé si nos puedas en este caso comentar un poquito primero, y sobre todo al respecto de tu texto de Ritual de Expulsión. Sí, ¿qué es lo que te interesó para hacer este texto? ¿Qué es como que el tema en general que te interesa para tu trabajo? Y pues bueno, te doy la palabra. Ok, gracias a ustedes por el tiempo para leer y todo. Bueno, Ritual de Expulsión surge sobre todo porque justo en algunas conversaciones con algunos amigos comentábamos sobre la importancia de recuperar el cuerpo y bueno, que el cuerpo se ha perdido a lo largo de pues, la historia del pensamiento. Entonces creíamos que necesitábamos traerlo de vuelta a los pensamientos y justo como, eh, sí, compararlo con absolutamente como todo lo social, lo político, lo literario. Y comencé a pensar un poco en actos en los que el cuerpo se imponga. Entonces pensé en uno de los que, a mi parecer, es uno de los más profundamente humanos y violentos y que muchas veces, pues, se suele dejar de lado. Y bueno, justamente comienzo con esto de que cuando tú vomitas, el cuerpo se impone. Y es que si pensamos desde lo biológico, al final el vómito es el cuerpo rechazando lo que no puede digerir, ¿sabes? Expulsando lo que amenaza su equilibrio. Y a partir de ahí creo que podía tomarlo en consideración con lo social y también cómo el vómito también puede ser una forma de parir. Y entonces estamos como subvirtiendo lo que normalmente pensamos de parir. Y no es que no estemos pariendo vida, porque de hecho creo que el vómito puede ser vida también, pero no estamos pariendo como lo que normalmente pensamos al decir parir. También es una manera de rechazar lo que nos ha sido impuesto de alguna manera. Creo que igual mi texto está muy entrelazado con dinámicas, eh, no sé, podríamos mencionar como críticas al colonialismo, a todo el patriarcado, bueno, y todo lo que nos rodea y que al menos en el sentido latinoamericano creo que nos ha nos ha de alguna manera condicionado el pensamiento. Em, y bueno, justamente creo que el vómito puede ser una especie de superación de la palabra, pero a la vez decido hacer el poema porque creo que el asco también es testimonio y porque a veces no se puede transformar el dolor en belleza sin antes haberlo pasado por una arcada. Y bueno, también porque escribir puede ser una forma de curvarse sobre el mundo y devolverle lo que no debió haber sido digerido. Entonces es una forma como de sobrevivir y de vomitar para no seguir tragando. Sí, o sea, a mí me tocó leer tu texto y, o sea, me impactó bastante la manera en la que utilizaste precisamente el vómito como un recurso para poder expresar.
Y también porque habla de una postura política, o sea, habla de mucha política, del sistema, y nunca había visto, me llamó mucho la atención porque no había visto, o sea, conozco de poesía transgresora, que es a lo que más o menos me suena tu escrito, la poesía transgresora, pero nunca había visto algo referente al acto de vomitar como como un simbolismo. Entonces me pareció muy interesante la manera en la que lo utilizaste. Entonces, pues sí, una de mis preguntas es, ¿por qué tan político? O sea, ¿por qué decides escribir hacia este lado político? Bueno, yo, la verdad, toda mi obra, todo lo que hago gira en torno a lo político. Yo creo que antes que escribir estoy sobre todo como interpelada por todo lo político y creo que el arte es sumamente político, es una de las vías como para, para resistir de alguna forma. Y bueno, sobre todo eso y justo elijo como este ritual de expulsión para de alguna manera fijar una tensión entre lo ceremonial y lo corporal. Y entonces, al menos creo que como empiezo el poema, que es con un vómite, es como un, no sé, un acto performativo de una vez que a la vez que dice como que vomito, estoy como creando ese, ese vómito. Efectivamente estoy vomitando. Em, pues sí. Y hay una que me llamó mucho la atención, que es cuando dice, el asco también es testimonio, también es protesta y también es lenguaje. Para mí es como de, o sea, creo que dices mucho en esos tres fragmentitos pues de tu escrito. De verdad, me impactó mucho cuando lo leí. También tenía otra pregunta que es, ¿por qué decidiste escribirlo así? O sea, de manera irregular. Creo que fue otra de las cosas que me llamó mucho la atención de tu texto. A ver, bueno, yo la escribo como un poco desordenado. Primero porque tengo como de influencia a un poeta guatemalteco que es Luis de León y él suele escribir un poco desordenado y me gusta. Y además creo que en alguna parte voy a buscar que menciono como solo limpie quien quiera seguir rezando entre vómito fresco, quien aun crea que la palabra, que la salvación tiene forma de palabra ordenada. Y justo pienso que como de alguna manera el escribir desordenado puede ser una forma transgresora y justamente como empezar como esta insurrección verbal desde el texto mismo. Entonces, sobre todo por eso, creo que no soy tan fan de los textos que están como muy estructurados o como de una métrica precisa. Entonces, sobre todo por eso. Sí, y creo que lo lograste muy bien porque, te repito, me tocó leer tu texto y sí o sea, pues es muy político, yo estudio sociología, entonces estoy muy metida en todo ese ámbito y la manera en que lo expresaste y la manera en la que lo leí fue, o sea, sí me dio como esa repulsión y sentí como ese enojo, pero a la vez como liberador, ¿sabes? Porque vomitar también es liberador, también es soltar, también es dejar. Entonces, pues sí, la verdad es que pues te aplaudo mucho tu trabajo. A mí me gustó bastante, bastante, bastante. Muchas gracias. Bueno, me toca. Este, nada más sobre tu texto, me gusta mucho, o sea, tiene calidad poética y calidad literaria, y es algo que a mí me gusta mucho porque en muchas ocasiones los autores, poetas, cuentistas, bueno, autores y autoras, que escriben desde una visión política, crítica, de protesta, siento que abandonan mucho de lado la calidad de la expresión literaria, ¿no? Y eso hace que el texto sea una literatura panfletaria, ¿no? Que se está repitiendo y se está reiterando a sí misma y hace que incluso
o sea, pierde el poder literario y pierde el poder político, ¿no? Porque es reiterativo. Entonces, es muy bonito. Me gusta mucho como la reiteración de algunos conceptos que haces, el vómito y el asco, ¿no? Porque incluso con el juego del cómo está ordenado el texto, pues es eso, ¿no? Es un ritmo de lectura que es el ritmo de lectura de quien vomita, de quien se está sacando algo que tiene adentro, ¿no? El asco ante lo establecido, lo religioso, lo político, el status quo de los valores. Entonces, eso, la crítica con calidad, pues me parece algo muy precioso. Y pues vinculado con como tus temas de estudio, etcétera, y con tu pequeña reseña biográfica que nos compartiste, a mí me brinca un concepto que tú aplicas a tu biografía y es algo que yo quería preguntar. Eh, Dices que estudias la filosofía, pero particularmente vives la filosofía. ¿Cómo puedes vivir la filosofía? ¿Cómo se vive la filosofía? Qué pregunta, de verdad. Pero bueno, es que así como hay muchos graduados en filosofía que no son filósofos, también hay muchos filósofos que no han sido graduados en filosofía. Entonces, creo que hay que tener muy presente como esas fronteras entre quien estudia la filosofía, va a clases y tal, y quien decide vivirla para cuestionarse, para, pues justamente como el de alguna manera desafiar lo que está establecido y pues sí, no sé, el continuarse preguntando, el querer saber, el querer hacer, porque yo sobre todo creo en una filosofía que además de reflexionar, también pueda de alguna manera volverse acción. Entonces, como un puente entre la reflexión y la acción para, pues, no sé, estar en la búsqueda de un mundo más humano que, sí, pues que permita que no sé, la creación y la imaginación de alternativas y de otros mundos posibles. Ay, perdón. Y en ese sentido, retomando tu reseña biográfica, ¿cómo es que como alguien que hace tantas cosas, porque si es una reseña biográfica muy cargada, sobre todo para alguien que tienes 21, 22, 19. 19, o Sí. sea, sorprendente. ¿Cómo es que a ti, dentro de lo que creas, produces, que pues yo supongo que también trasciende mucho lo que es la literatura, te nutre la experiencia transfronteriza, la experiencia del conocer o del desarrollarte entre pues lo que la perspectiva del pensamiento histórico y político occidental maneja como el viejo y el nuevo mundo, ¿no? ¿Cómo vives y cómo te nutre a ti el existir pues entre dos continentes hasta cierto punto? Bueno, es una pregunta un poco complicada porque, de hecho, yo comienzo estudiando filosofía en Guatemala y ya luego es como me surge la oportunidad de irme, pero yo ya estaba completamente comprometida con todo esto, lo de colonial, entonces como que el irme igual fue como un impacto muy grande. Pero al mencionar esto de como el impacto transfronterizo, es sobre todo como lo que te implica el aprender a vivir solo y después de tener un lugar en el que pues era tu lugar, estabas rodeado por todo lo que era familiar, de la nada llegas a un lugar en que eres la otra edad y sobre todo con estas estructuras en las que vivimos al final ser un latinoamericano en Europa también es ser, pues no sé, es ser lo que en estas narrativas occidentales y eurocentristas serías como un ser humano de segunda categoría, ¿sabes? Entonces, sobre todo es como el sentimiento y además el conocer a otras personas. Yo también reconozco mi privilegio de haber migrado, que
por motivos estudiantiles y con papeles, digamos, en orden, de situación pues regular, pero también he conocido a muchísimas personas que bueno, la vida les ha tocado mucho más dura, entonces como que el entender justamente como estos vuelos migratorios vinculados con como todas estas problemáticas estructurales y también vinculados con mi persistencia, porque la filosofía no, pues hay filosofías y no solo podemos pensar en una filosofía occidental. Entonces, es como Jimena y su lucha en contra de todo lo que parece ir peleando con ella. Y bueno, como parte de mis últimas preguntas que yo tengo señaladas para hacerte, ¿cómo es para ti la experiencia de desarrollarte o existir en España como bueno, una persona que tiene formación, derechos humanos, cuestiones comunitarias, feminismos, pensamiento decolonial, toda esta carga política que a mí me parece pues, muy propia de la disidencia política en un contexto, bueno, no lo sé, pero a mí desde lo que nos llega aquí a México, desde lo que yo puedo ver aquí a México, en un contexto en el que pues pareciera que el continente europeo se está dando una vuelta radical hacia la derecha, ¿no? Un retorno hacia la derecha de rasgos muy de siglo XX. ¿Cómo es para ti existir en ese ambiente? ¿Qué tan complicada te hace la existencia? ¿Qué tanto conflicto te produce? ¿Cómo es para ti la vida cotidiana en ese entorno europeo que se está girando hacia formas fascistoides tan extrañas? Bueno, igual es que es un poco complicado porque en el contexto en el que yo vivía en Guatemala era como, era normal que todas mis amigas fueran feministas, ¿sabes? Y luego yo llego acá y es como, yo soy la rara que cree pues en la izquierda, en también descolonizar, en todo esto, entonces es un poco difícil, la verdad, es un resistir contra pues justo este movimiento como hacia la derecha que también está condicionando personas que están muy cerca de ti, no solamente como pensarlo desde, sí, Vox y los políticos, sino realmente las personas están muy influidas por este pensamiento. Entonces, pues nada, lo que me toca simplemente es, de alguna manera, eh, tratar de, no sé, concientizar a muchas personas y también me ayuda muchísimo estar involucrada, por ejemplo, en consultoras feministas, sí, en asociaciones en las que también yo puedo compartir mi experiencia y también puedo hablar sobre las experiencias de las mujeres del sur global, ¿sabes? Y no solamente, no sé, hacer todo como una cuestión homogeneizada y que no estamos atravesados pues por distintas opresiones. Entonces, me toca un poco, pues, educarme, también si puedo llamar a más personas a que se unan y quieran aprender conmigo. Y también si en algún momento puedo encontrar un espacio en el que ya tengan como las narrativas establecidas, también como compartirles mi experiencia y distintas experiencias para de alguna manera poner en cuestión lo que ya estaba pues preestablecido. Número uno, ¿por qué atender estos temas de tu interés desde lo literario? ¿No? Porque, pues, leyendo tu formación, tus estudios, a qué te dedicas, ¿por qué pues al final nuestra convocatoria es muy abierta, ¿no? ¿Por qué enviar un poema y no enviar un paper de 5 cuartillas citada en formato APA y con tu bibliografía de 2 páginas? ¿Por qué hacerlo desde lo literario? ¿Por qué lo literario y no como esta visión más académica que pues por tu perfil obviamente manejas, ¿no? Sin problema.
Bueno, igual yo tengo un poco de conflicto con la academia. Yo creo que igual las luchas no se pueden hacer solamente dentro de la academia. Entonces, como que si hay algunas cosas en las que puedo desobedecer, estoy muy complacida. Y la poesía sobre todo porque al menos desde el departamento de filosofía siempre se nos suele decir como, ¿saben? O son buenos filósofos o, o deciden irse por la poesía y entonces se convierten en literatos, pero bajan de categoría. Y yo creo que estoy muy en contra de esto. Yo creo que las humanidades se pueden entrelazar muy bien y yo creo que un buen filósofo también podría ser un buen poeta. Entonces, pues me gusta esta manera como un poquito más, no sé, me gusta también encarnar la palabra y pues, no sé, darle algún sentido más lírico que simplemente, pues, no sé, un ensayo que de igual forma lo podrías leer en algún otro lugar. Entonces, nada, yo no creo que la literatura sea inferior y más bien creo que es un medio eh, fabuloso que nos ha acercado muchísimo también a estas cuestiones. También es que no sé, siento que a veces los textos filosóficos son como muy complicados y como que no están hechos para el mundo, sino están hechos solamente para los círculos académicos. Entonces, yo creo que hay que democratizar el conocimiento y pues si a través de la literatura lo puedes de alguna manera hacer más sencillo para ser comprensible por más personas, pues me parece genial. Sí, bueno, es muy importante, ¿no? Esta visión de tomar lo académico y buscar medios para poderlo distribuir entre, sacarlo de la academia, ¿no? Porque al final el conocimiento debería de ser útil, pues para su difusión masiva, para ser socialmente útil, no únicamente académicamente útil, ¿no? Entonces, pues era algo que incluso en mi carrera sucedía mucho, ¿no? Que es, eh, si escribes un paper de 10 cuartillas que van a leer 5 personas, eres el mejor del mundo, pero si escribes, no sé, desde la historia, si escribes novela histórica, ¿qué te sucede? No eres un perdedor. Eh, y bueno, pues sí es una visión muy interesante y una postura que igual, pues es desde lo filosófico, lo literario, pero también es desde lo político, ¿no? Es convertir la academia en algo, en un punto como de crítica, de cuestionamiento. Pues sí, llevar el debate político a la academia que, pues extrañamente, yo creo que antes, desde la academia partían muchas luchas políticas, muchas luchas partidarias, muchos movimientos sociales, y hoy en día la academia es totalmente distante al mundo social, ¿no? Y incluso a quienes tienen como esta perspectiva, esta idea de hay que conectarla con el mundo, la academia misma encuentra los mecanismos de aislar a la gente. Entonces, pues sí es una perspectiva muy interesante. Pues de mi parte, más que nada, pues destacar tus trabajos. Digo, no sé si nos puedas hablar un poquito más de tus proyectos. En este caso, como nos habías proporcionado en tu biografía, por ejemplo, los proyectos que llevas como Cuerpas en Resistencia, Activismo desde los Márgenes, y pues saber más que nada de los próximos proyectos que puedas tener, dónde podemos como que tener acceso también pues a más material tuyo. Digo, la verdad es que pues creo que una de las cosas que podemos destacar más que nada es que eres una autora bastante joven. Creo que eres de las más jóvenes que tenemos, de los que nos han enviado sus trabajos, y pues es algo muy admirable y muy impactante también. Es algo que creo que es necesario resaltar también, y pues también para seguir colaborando contigo y que la gente también en este caso tenga acceso a pues más información sobre tus trabajos. Nuevamente en este caso pues tu poema Ritual de Expulsión va a ser publicado por nosotros próximamente, pero pues igual para que la gente tenga acceso a próximos proyectos tuyos. Bueno, respecto de escritura, creo que igual
he publicado algunos poemas, algunos relatos, sobre todo, como menciono en la biografía, es como relacionados como a la migración. Está hecho como un poco con base en el terror político. Yo pensé mucho en Mariana Enríquez cuando estaba como escribiéndolo, porque justamente es como dos mundos que están como que pugnan. Em, También tengo por publicar en la revista BATS, que es una revista de una universidad en Guatemala, y es sobre todo sobre el colonialismo. Y creo que como la premisa central es como es una frase con la que inicia la lectura y empieza con, Señor, usted que es curador, cúreme esta herida colonial. Entonces es un poco mezclar la institucionalidad, por ejemplo, en este caso sería lo que es el museo, con también las problemáticas de, pues, colonialistas y lo que implica también ser una persona latinoamericana, pues justamente en un país que muchas veces, muchos discursos justamente como de derecha han venido como de blancos, ¿sabes? Bueno, eso sobre los proyectos como más importantes, digamos, que he escrito y luego sobre el proyecto de artivismo que estoy aún desarrollando. Justamente es Cuerpas en Resistencia, Activismo desde los Márgenes. Y nuevamente estoy reiterando como la importancia del cuerpo, porque sabemos que políticamente, al menos los cuerpos, digamos, los cuerpos en este caso femeninos, han sido un territorio de dominación. Al menos si nos contextualizamos un poco como en la guerra civil que pasó en Guatemala, por acercarlo muy a mi contexto. Por ejemplo, lo que hacía, por ejemplo, los soldados era como violar a las mujeres como una forma, más que solo el hecho de violarlas, era una cuestión de decirle a la pareja de esta mujer como, ya violé a tu mujer, entonces ya te domine. Entonces, justamente como con base en esto, digo como, bueno, hagamos una intersección entre las artes y los cuerpos. Y esto sería como una forma de resistencia que rompe con lógicas patriarcales, capitalistas, coloniales del control de los cuerpos y así como encarnar las luchas. Y sabemos como el cuerpo ha sido históricamente moldeado, el cuerpo racializado, el cuerpo migrante, el cuerpo gordo, el cuerpo trans, el cuerpo empobrecido. Y entonces, de alguna manera, este activismo feminista reivindicaría como esta cuerpa como una forma de expresión, memoria y transformación. Y entonces sería, también estamos pensando como no solo como, sí, el bordado y así para demostrarlo, sino también actuar con el cuerpo, no sé, en performances y así, y llevarlo a las calles para, digamos, lo que el Estado nos quitó, que es como la calle, retomarlo y volver a apropiarnos de ese lugar público que es nuestro. Entonces, la idea de este proyecto está, igual son algunas como sesiones virtuales. También habíamos pensado en hablar con una artista mexicana, de hecho, que sí, como para hacer algún collage, ¿sabes? Como en esta lucha de la emancipación. Y luego también lo que hagamos en Guatemala, poder trasladarlo acá a las asociaciones feministas que conozca para, pues de alguna manera también plantearles lo que sería las luchas y bueno, sí, las opresiones que suelen coexistir en la mujer no blanca. Entonces, sobre todo eso, estamos aún en desarrollo. Esperamos que antes de que acabe el año podamos completarlo y ya luego podré compartirles un poco más del avance, pero sobre todo eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jimena. La verdad es que sí ha sido, bueno, para empezar, tu poema es genial. Este, y pues nuevamente, o sea, la verdad es que para tu edad creo que tienes un futuro muy, muy, muy prometedor.
y pues esperamos ver mucho más de ti, tanto en tus proyectos que tienes que nos mencionas, como ver si podemos seguir colaborando contigo aquí. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu colaboración y pues bueno, invitamos a todos a que se den un vistazo tanto a tu poema como también a tu trabajo en general. Y pues nosotros nos vamos despidiendo. Sí, bueno, yo nada más quiero agradecerte porque, o sea, mezclar el activismo con el arte es algo muy complicado. He estado en ese lugar, es muy complicado llegar, y eres muy joven, entonces es como de que los jóvenes todavía tenemos la posibilidad, vaya, pues de generar ruido, de hacer ruido de alguna manera. Y a mí me encantó tu poema, me encanta de verdad lo que haces y te admiro mucho. Ay, muchas gracias a los tres, de verdad. Ha sido un espacio muy, muy ameno. Me he sentido muy cómoda y muchas gracias también por tomarse el tiempo de leerme. Y sí, Vale, pues esperamos que pues seguir colaborando contigo porque vale muchísimo la pena lo que estás haciendo, la verdad. sí, yo dispuestísima. Sí, o sea, no solo como desde el punto de publicar tus textos eh, para darles difusión, sino incluso por el puro placer de leerlos, la verdad. O sea, es un texto de una calidad muy sorprendente y a mí en lo personal me gustó mucho. Entonces, pues muchas gracias por compartirlo y pues ojalá en un futuro pues nos permitas publicarlos y también leerlos, ¿no? Porque al final, pues esto se hace desde, pues el deseo de publicar, pero también desde el deseo de leer y conocer, ¿no? Entonces, pues textos como el tuyo, pues satisfacen mucho, pues al menos desde mi perspectiva personal, pues mi gusto por leer, pues autores y autoras de gran calidad. Entonces, gracias. Ay, muchas gracias y espero que sí podamos seguir colaborando, que esto sea el inicio. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Jimena. Nos despedimos y Muchas bueno, gracias. estamos en Bye. contacto. Gracias. Bye. Bye. Ay.